Bienvenidos a un nuevo Gematips. Hoy hablaremos del ingreso de Quirón en Tauro. Les dejo la carta por aquí para los que quieran estudiarla. Quirón tiene un periodo orbital de aproximadamente 50-51 años, pero su velocidad es irregular debido a que tiene una órbita muy excéntrica. Por eso no va a permanecer en el mismo signo durante mucho tiempo. O sea, todos los signos tienen un periodo distinto y que puede ser entre año y medio o 9 años, dependiendo pues de la zona de la órbita. Así que revisa tu bitácora personal para ver su tránsito y qué escenarios o puntos planetarios toca o va a tocar. Y no olvidemos que hay otros planetas que acompañan todos los cambios que ocurren en el cielo. Si naciste entre el 28 de mayo de 1918 y el 13 de junio de 1926, que puedes tener en estos momentos un retorno. Este periodo de 1918 al 26 marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. También estuvo la pandemia de gripe de 1918 y hubo una reconstrucción económica que hizo cambios en todo lo que son los sistemas monetarios y productivos, con un nuevo auge de nuevas formas de consumo y de lo que era la industrialización para ese momento. La siguiente fecha fue entre el 18 de abril de 1968 y el 28 de mayo de 1976. Este periodo marcó el fin del patrón oro y también la ruptura de todos los acuerdos monetarios internacionales que hubo en 1971. Además vino la crisis del petróleo en 1973, con la consecuente inflación y recesión mundial. También hubo el nacimiento de un movimiento ecologista, de lo que todavía tenemos. Luego hubo un mayor cuestionamiento de los valores materiales y del modelo económico. Y más recientemente, este 19 de junio 2026, volvió a ingresar en Tauro y va a permanecer hasta el 14 de junio del 2034, aunque hay una breve retrogradación de regreso a Aries entre finales de este 2026, de hecho en septiembre, y comienzos del 2027, antes de que ya se establezca definitivamente en Tauro, pero podemos ir viendo qué nos trae este Quirón. Entonces, tendrás a Quirón en este signo si ves tu carta y dónde está tocando esto, porque no a todos nos va a tocar en la misma posición. Hay que preguntarse en esos años qué herida quedó expuesta durante ese paso por Tauro, porque Tauro representa la supervivencia en la Tierra. Es el segundo signo del zodíaco que está asociado a los alimentos, al dinero, a la propiedad, la estabilidad, tanto del cuerpo físico como del valor que tienen las cosas. Quien no ha tenido a veces una autoestima un poco más alta o más baja según el estado de ánimo, ¿verdad? Bueno, tenemos que revisar cómo nos sentimos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras posesiones materiales, con nuestras posesiones personales. Porque Quirón no destruye esos temas, sino que revela dónde están fracturados para obligarnos a encontrar una forma diferente de sostenerlos. Y pregunto, ¿qué sucede cuando una herida se encarna? Cuando hablamos de Quirón, el centauro, el sabio, el maestro,
de la herida que no pudo curarse a sí mismo y lo situamos en Tauro, estamos hablando de un tránsito que nos saca de la abstracción, porque Tauro es el signo de la materia, del cuerpo, del valor propio y de la seguridad terrenal. Llámese dinero, posesiones materiales, llámese afecto. Cuando Quirón está en Tauro, no viene a pedirnos que meditemos sobre nuestras sombras en el vacío, viene a decirnos que nuestra herida más profunda está grabada en la memoria de nuestro cuerpo, en la forma en que nos permitimos o nos negamos al placer, al descanso, a la abundancia. A menudo pensamos que la sanación es así como un proceso etéreo, algo que sucede en la mente o desde el espíritu o quién sabe desde dónde. Vamos a aterrizar. Históricamente hemos asociado nuestra seguridad siempre a factores externos. El dinero en el banco, el estatus que tenemos, la habilidad de que los muros que nos rodean estén estables. Y Quirón viene precisamente a sacudirnos de todos esos cimientos. No es un tránsito que busca destruir, sino uno que busca revelar dónde hemos construido nuestra casa. ¿Es un terreno sólido? ¿Construimos en arena? ¿Cómo se siente esta energía en tu vida? Cuéntame en los comentarios. Porque quizás la herida que hoy vienes a gestionar o que sientes que tienes que gestionar tus recursos o esa sensación de que nunca es suficiente, nada es suficiente, no sea un fallo en el trabajo, que no sea un fallo de tu carácter, sino esa señal de Quirón que nos está invitando a encontrar una nueva frecuencia de valor. Este arquetipo nos enseña que la verdadera seguridad no es la ausencia de riesgos, sino la capacidad de habitar nuestro propio cuerpo, nuestra seguridad con dignidad. Es el momento de dejar de vernos como un vehículo que debe rendir o de un objeto que debe ser validado por la mirada del otro para empezar a tratarlo como el templo donde reside nuestra propia medicina. Durante las fechas de esta lámina, presten atención a su autoestima, a sus finanzas, a sus planes, a lo que su cuerpo les susurra en esos momentos de calma y podemos esperar también, a nivel global, que los grandes temas que van a regir y que van a girar, va a ser todo en torno a el concepto de riqueza y de seguridad de las personas, de los países, los sistemas financieros y monetarios, todo lo que representa la alimentación y la agricultura, los recursos naturales, por ende, el valor del cuerpo y de la salud física y la autoestima y el merecimiento de lo que muchas personas no se ocupan. En astrología mundial, Tauro nos habla no solamente del dinero, habla de todo aquello que sostiene la vida. Por eso, Quirón en Tauro suele mostrar dónde existen heridas en nuestros sistemas de sustento para impulsar procesos de reparación. Quirón también nos recuerda que nuestras cicatrices no son algo que debamos ocultar bajo capas de eficiencia, porque en la mitología el centauro no se cura, lo que hace es convertirse en maestro. Y eso en tu vida es lo que significa tu herida, esa inseguridad específica, ese temor a la carencia de lo que sea, se convertirá inevitablemente en tu mayor fuente de sabiduría. Porque cuando logras reconciliarte contigo mismo, con tus posesiones personales y materiales, te conviertes en una guía, al igual que para otros, y aprendes a habitarte a ti mismo ya sin miedo. Al mirar nuestra bitácora personal
es decir, el mapa de nuestras casas zodiacales durante este periodo, busquemos cuál es nuestra realidad, dónde están nuestras heridas. Quirón en Tauro no solo puede sanar heridas individuales de autoestima, sino también impulsar una transformación colectiva sobre el significado del valor, la seguridad y la abundancia. Y quiero que hagamos una parte para que hablemos de la carta de Venezuela, por supuesto con el ascendente en Libra, que es con el que yo trabajo, y situarnos en el país bajo esa búsqueda constante de equilibrio, de diplomacia, de justicia. Con el ingreso de Quirón en Tauro, este tránsito impacta directamente en la casa 7 de la Carta Nacional. En otro video les hablé de eso y él viene ya transitando como lo viene haciendo desde que ingresó en esa casa, estando todavía en Aries. ¿Y qué aspecto le estaba haciendo al Quirón natal de Venezuela? Y en ese momento se activó la manifestación más pura del fuego y aire traducido como una fuerza relámpago militar y extranjera que penetró las fronteras para descabezar un régimen. La herida es la total vulnerabilidad del territorio, que viene acompañada de la sanación, porque es el desbloqueo forzado de una situación que el propio país ya no podía resolver por vías internas. En la astrología tradicional vemos que la casa 7 es el espejo, es el lugar donde buscamos el amor, los socios, los asociados, donde proyectamos lo que no queremos ver de nosotros mismos, pero también ahí se encuentran los enemigos declarados, los que conocemos, los que sabemos que están ahí. Y cuando Quirón, el asteroide de la fractura sagrada, camina por esta casa 7, este escenario deja de ser un espejo pasivo y se convierte en lo que quiero llamar un teatro de intervención forzada. Porque Quirón en la casa 7, en signos de fuego y de tierra, como lo son Aries y Tauro, no es la herida romántica de desamor, es la vivencia, tanto a nivel humano como geopolítico, de perder la soberanía personal para que un segundo o un tercero nos obligue a sanar. Es el choque entre nuestra necesidad de autonomía y la irrupción de fuerzas externas que quiebran nuestro status quo. En el microcosmos, el individuo experimenta extracciones emocionales o materiales que pueden ser similares, porque son aquellas personas que por mantener dinámicas de poder estancadas o relaciones tóxicas por estabilidad, que es lo que nos pide Tauro, o quizás por batallas defensivas, que pueden ser hasta crónicas, que nos las provee Aries, experimentan que la vida les envía a un tercero, que puede ser un socio, un enemigo, una crisis legal, una pareja radical que fractura el matrimonio o el contrato para obligarlos a ser libres. Tener a Quirón en la casa 7 en estos signos no es que nos condena a la soledad o a la invasión eterna. Es más bien como una invitación cósmica a entender que la verdadera soberanía, ya sea de una nación o del alma humana, no se mide por qué tan gruesas son tus murallas para que nadie entre, sino por tu capacidad de mantenerte en pie íntegro y valioso, incluso después de que las alianzas externas, en este caso, se hayan derrumbado. La medicina de Quirón en la casa 7 no es aprender a vivir sin los demás, es aprender a relacionarte desde tu propio centro de poder, comprendiendo que el espejo del otro ya no tiene el poder de destruirte, sino únicamente de despertarte, despertarnos,
porque al final Quirón en Tauro nos regala la maestría de la autosuficiencia compartida. También nos enseña que cuando reconocemos nuestra fragilidad física, es cuando aprendemos a cuidar verdaderamente los unos de los otros y obviamente honrar al planeta que habitamos, porque la herida del despojo se convierte entonces en el nacimiento de una nueva solidaridad humana basada en el respeto a la propia vida y a la vida ajena. Aquí tenemos la carta de Venezuela con el tránsito del ingreso en Tauro y se expone donde la estructura de valor de los socios comerciales y aliados ha sido frágil. No es solo una crisis material, es una invitación a cenar la relación del país con su propia riqueza y su capacidad de sostenerse a sí mismo, dejando de depender de validaciones externas, dejando de verse en el espejo del otro. Esta transformación profunda se va a afianzar cuando ingrese en la casa 8 y exigirá una revisión dolorosa, pero muy necesaria, de cómo se manejan los recursos comunes, porque es un proceso donde el país debe enfrentar la herida de la carencia para transitar hacia un modelo más sólido y arraigado de lo que es la realidad tangible. Venezuela es un país con muchísimos recursos, tanto humanos como materiales. Venezuela no es un país pobre, pobre en dinero, pobre en todo lo que nos financieramente soporta. Así que el desafío de la soberanía es que Venezuela, que siempre suele buscar un acuerdo externo, por ese ascendente en Libra, siempre buscando al otro. Y aquí Quirón le va a pedir que encuentre seguridad desde adentro, desde su propia tierra, desde sus propios recursos, convirtiendo la crisis de los últimos siglos económicos en un proceso de maestría y aprendizaje, y que la gestión de lo que es propio tiene que hacerla y que logre identificar a esos enemigos declarados por todos conocidos. Quirón en Tauro mueve el epicentro de las relaciones comerciales y con quién se ha mantenido, o mejor dicho, dónde se ha delegado el propio poder. Es hora de sanar y dejar de buscar la aprobación del otro, aunque eso duela. Bueno, hasta aquí llega nuestro Gematips. Recuerden que las estrellas siempre brillan. Nos vemos en el próximo. Bye bye.